Pero sí os puedo contar, precisamente estábamos hablando hace un momento del tiempo que nos conocemos. Son ya 20 años desde que conocemos a Carlos Campetti y siempre nos ha parecido un trabajador humilde, muy dedicado a la doctrina, aprovechando, tiene detalles que no vemos en muchos otros, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, siempre que ha tenido vacaciones para viajar por los diferentes países, divulgando la doctrina espírita, y que en España tuvo un papel muy importante, el tiempo que por circunstancias tuvo que pasar en Madrid, impulsando de una forma muy definitiva a muchos centros que forman parte de la Federación Espírita Española y que nos ayudó muchísimo en esta nueva andadura, ¿no?, de la Federación. Para nosotros es un amigo y siempre tendrá un reconocimiento especial en muchas personas como los que le acompañan, Maite y Luis, que para nosotros también son como familia. Y bueno, deciros que hoy nos va a hablar del espírita, el espiritista y el espiritismo, aunque estaba divulgado como el espírita y el espiritista. El espírita, el espiritista y el espiritismo. Pues adelante, Carlos. Bien, queridos hermanos y queridos hermanos de Ideal Espírita, buenas tardes. Vamos a tener un momento de presentación del tema, el espiritista y el espiritismo, y después vamos a hacer un coloquio, también bastante informal, buscando atender a las necesidades que ustedes apunten en preguntas o comentarios que quieran hacer sobre el tema. Vamos a procurar entender cuál es la propuesta de entendimiento para el espiritista, según nos informa Allan Kardec, que es el espiritismo efectivamente para nosotros que somos trabajadores de esta área ou que estamos de alguma maneira ligados a los centros espíritas, y destacar también nuestro papel como espíritas delante del espiritismo. Es común que a través de los tiempos los hombres sigan a otros hombres. Esto de alguna manera viene construyendo nuestra historia. Siempre hay alguien que está delante y forma grupos, y estos grupos siguen estos líderes a lo largo del tiempo. Esto hasta poco tiempo y aún hoy es lo que nosotros observamos ocurriendo en la sociedad. Nosotros somos de alguna manera más o menos pendientes de los líderes. Algunas culturas más que otras, pero todas las culturas, todas las sociedades, de alguna manera aún son pendientes de los líderes. Solo para ejemplificar dentro del movimiento espiritista, o quien preguntasse, ¿qué va a pasar cuando no esté más Chico Xavier? Ah, bueno, está Divaldo. Aí, quando não esté Divaldo, está Raúl. E aí as pessoas se quedam buscando sempre as referências dentro del movimento. Em la proposta espírita, cabe este tipo de pensamento. Nosotros como espiritistas necesitamos de estos liderazgos que despuntan y que de alguna manera llaman la atención de la gente y arrastran a la gente a lo largo del tiempo, o la propuesta es otra dentro del espiritismo. El espiritista, él tiene un compromiso primero con Jesús. Nosotros somos cristianos, aunque para algunas filosofías de vida, o principalmente para algunas religiones tradicionales, sea muy difícil aceptar el hecho de que nosotros estudiamos el Evangelio de Jesús, nosotros lo hacemos. Tenemos por base del espiritismo, según nos pone Allan Kardec, la moral enseñada por Jesús, sin ningún demérito o sin excluir las otras filosofías de vida, porque reconocemos que Jesús, Él ha resumido toda la revelación que la sociedad ha tenido hasta entonces, que la humanidad ha tenido, Él ha resumido
todas estas enseñanças em preceptos básicos que são fundamentais para nossa vivência. A largo do tempo, nós nos alejamos da proposta que trajo Jesus, confundimos a cabeça uns de outros. Não podemos dizer que fomos confundidos porque somos reencarnacionistas e sabemos que ou provavelmente estivemos aí adentro. Ou fomos perseguidos, outras vezes perseguimos, com nossa ignorância, aqueles que pensavam diferente de nós. E hemos tenido muitas experiências neste campo e chegamos a um ponto de desfigurar tão completamente a enseñança de Jesus que a gente tem dificuldades de entender que é de hecho o que Jesus ha enseñado. Por isso, o Espiritismo vino para resgatar esta enseñança para nós outros de maneira objetiva, clara, como Jesus lá ensinou a um princípio. Em la pergunta 625, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores se Deus ha dado à humanidade alguém que pudiera ser considerado como modelo e guia para a humanidade. E é a resposta mais corta que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Simplesmente Jesus. É muito fácil encontrar guias. Temos muitos. Ao longo do tempo, vamos buscar na história, há muitos, mas modelos muito poucos. A diferença entre Jesus e os demais é que ele é o modelo. O mais perfeito modelo que nós hemos tenido. E se ele é, então, nosso líder, exposto desde o princípio da codificação espírita por los espíritos reveladores como governador do planeta, e isto é resgatado por Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Jesus é o governador de nosso planeta, é aquele que assumiu o compromisso de nos guiar em el caminho do reencontro com Deus, assim que nós outros já temos nosso guia, que é además de todo nosso modelo, é aquele que nos dijo que nós outros iríamos ao Padre se seguiéramos suas enseñanças. Nadie poderia ir ao Padre se não fora por ele, ou seja, haciendo os caminhos que ele viene haciendo. Não teríamos condições de chegar allá. Pero, como espiritistas que nós somos, temos então este compromisso com Jesus, aunque alguns espiritistas não o admitam, não queiram aceitar isso. Nós temos este compromisso primeiro com Jesus e depois com as outras pessoas. Temos observado, se Jesus é nosso modelo, que ele ha reusado a adoração personal em diversos momentos de suas enseñanças. Vamos citar dois aqui para que podamos compreender e como que deixar mais ou menos assentada a ideia que nós queremos aqui apresentar. Há um momento em que chega a Jesus um jovem rico, muito rico, havia recebido de herança muito dinheiro, e chega a Jesus e lhe diz assim: buen maestro. E Jesus não lhe deixa seguir. Ele queria fazer alguma pergunta para Jesus, alguma proposição, mas Jesus o interrompe e diz assim: ¿por que me llamas bueno? Bueno é solamente Deus. O que queria este muchacho quando dijo a Jesus buen maestro, antes de começar a fazer a pergunta ou a proposição que queria? Estava querendo conquistar Jesus, para que então, uma vez que Jesus aceitara seu elogio, sua veneração personal em relação a ele então tendria de Jesus uma aceitação mais fácil da proposta e quizás Jesus poderia concordar com o que ele havia apresentado ali e seguir sua vida de forma normal, agora com a aprovação do maestro. Pero Jesus já em seguida lhe chama a atenção: ¿por que me llamas bueno? ¿Para halagar-me? Bueno é solo Deus, e eu não aceito el halago. E aí o muchacho se quedou pela hora como água, não? E vai ser a pergunta: que é necessário fazer para ganhar o reino de Deus? Porque na terra já tinha todo o que queria, o que necessitava. Estava agora preocupado com ganhar também o reino de Deus, tanto quanto fora possível também de herência, sem fazer esforço. Aí Jesus lhe disse assim:
hay que cumplir los mandamientos. Oh, Señor, esto yo hago, desde que me conozco por gente, yo lo hago. Qué bueno, ¿eh? Magnífico. Entonces, estoy salvado. Pero Jesús le mira dentro de los ojos y le dice así, va directamente a su necesidad principal, ¿no? Dice así, si quieres efectivamente entrar en el reino de Dios, vende todo lo que tienes, da a los pobres y después viene y sigue. El muchacho salió de ahí triste, porque no tenía condiciones de hacer aquello que Jesús estaba proponiendo para él, porque era muy agarrado a sus cosas. Y ahí mucha gente piensa, Jesús ha condenado la riqueza, pero no lo ha hecho. Él ha enseñado a este muchacho que él estaba agarrado a las cosas materiales y que esto le perjudicaba entrar en el reino de los cielos. Esta era la enseñanza, no era en contra de la riqueza. El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec explica muy bien este paso, diciendo incluso de la necesidad de existir la riqueza en el mundo. Y la riqueza no solamente en el campo material, vamos a decir dinero, posesiones, hay la riqueza intelectual, la riqueza de la capacidad de realización. Hay muchos tipos de riqueza que son fundamentales dentro del proceso evolutivo del ser y de las sociedades donde se abrigan los seres. Es fundamental que no nos agarremos a una enseñanza que tiene un sentido y la desfiguremos para cuajarla de acuerdo con nuestro interés. Jesús no aceptó que el muchacho le manipulara. Después hay una otra situación en que él ha curado a algunos ciegos. Uno de ellos pone las rodillas en el suelo y quiere agradecer a Jesús, bésale la mano y quiere agradecer a él. Y Jesús le dice así, hombre, levántate. Mira la llamada de atención. Hombre, levántate. Como quien dice así, ponte digno, ¿por qué te humillas? Nadie tiene necesidad de humillarse delante de otro, hermano. Porque Jesús no se consideró jamás Dios. Él tenía la conciencia de lo que era. Un hermano nuestro. Y no aceptó la adoración. La adoración que nosotros le hicimos después por equivocación nuestra. Así que no tenemos nosotros el derecho de adorarnos unos a otros. Esto es en contra de la ley divina. El único a ser respetado en este sentido de la adoración es Dios nuestro Padre, nuestro Creador. Y nadie más. Porque todos los demás somos hijos de Dios, por lo tanto hermanos. Y tenemos lógico el deber de respeto de unos hacia otros, pero no de la adoración. Esto ya nos dice que en términos de espiritismo, si nosotros vamos a seguir a alguien con cuidado, con mucho cuidado, porque la propuesta no es esta. Vamos allá a Allan Kardec. Es necesario conocer la propuesta del codificador. De salida já ponemos, quando ele vai apresentar o espiritismo para os espiritistas e as pessoas que estão chegando, ele vai definir o que é o espiritista e vai dizer-lhes como é que surgiu o espiritismo. O espiritismo não vino como as outras revelações, se queremos ponerla como terceira revelação, como Allan Kardec la apresenta para nós. Vai dizer que a primeira revelação vino por Moisés, personificada en él, aunque fueran los 10 mandamientos de Dios, escrito por un fenómeno mediúnico de escrita directa en la piedra. Más tarde viene la segunda revelación, o sea, Jesús viene a presentar para nosotros el resumen de la ley y va a convertir el Dios de los ejércitos en Dios Padre, que es Padre de todos sus hijos. Em uma visão bem própria para nós que naquele entonces aún teníamos um comportamento espiritual de niños. Não teníamos condições de compreender uma ideia mais profunda. Viene Allan Kardec e nos informa. O espiritismo é distinto porque não está personificado em nenhuma pessoa. Não tem alguém que lo escreveu. Não há alguém que lo revelou exclusivamente. É obra de los espíritos, desencarnados e encarnados. Ella cuenta, o espiritismo cuenta com a revelação da espiritualidade superior e com o trabalho de los espíritos encarnados
que van entonces recibir estas enseñanzas y codificar estas enseñanzas en un código que nosotros llamamos espiritismo o doutrina espírita. No está sentada a la doutrina espírita o el espiritismo en la cabeza de nadie. Hay un momento en que Allan Kardec está siendo informado por el espíritu de verdad, e Zéfiro era um espírito familiar que lhe auxiliava em el entendimento destas coisas todas, em que ele recebe a revelação de que tinha esta missão, a missão de apresentar o espiritismo para a humanidade. E ele pergunta, pero se eu falho? O que vai ocorrer se eu falho? E aí o espírito lhe disse, e crees tu que Deus confiaria uma obra como esta em la cabeça de esta única persona, de uma única persona? Se tu falhas, outro cumprirá tu tarefa. Ou seja, nadie é imprescindível dentro da obra, que é uma obra que transcende os indivíduos, para benefício de toda a humanidade. E nós nos vamos situando como espiritistas, em onde estamos, então, em relação a esta proposta renovadora, que não está sentada em la cabeça de nadie. Por esto, o próprio codificador chamou nossa atenção desde a introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro livro que foi publicado do Espiritismo. O estudo é fundamental, porque nadie pode conhecer uma ciência como a ciência espírita, que toca todas as ramas do conhecimento, que é mais que simplesmente ciência. É uma filosofia que nasceu do fenômeno da enseñanza de los espíritos e que transciende o propósito da filosofia, porque alcança uma moral que é a moral cristiana, segundo vai dizer Allan Kardec em item 56 de la Gênesis. Logo na primeira parte, onde ele vai dizer, a moral que os espíritos ensinam não é outra senão a de Jesus, de Cristo, porque não há outra melhor. Aí nós compreendemos que Allan Kardec vai vincular de maneira irrecusável, ou de maneira que não se pode contestar no futuro, a enseñanza de los espíritos superiores a la enseñanza que Jesus ha deixado, como hemos destacado, sem perjuízo de los demás reveladores. Porque vamos entender que estes mesmos reveladores, em los arcanos de sua consciência, vão entender que Jesus é o governador do planeta. Ele, a largo do tempo, ha enviado estes reveladores a los distintos pueblos. E não há demérito para nenhum deles, porque afinal de contas, somos todos hermanos em la búsqueda del mesmo ideal, que nós deseamos com todas as veras de nosso coração e que temos que conquistar por el próprio esforço, que é a felicidade. Quem se liga a uma filosofia de vida, se devota a qualquer tipo de trabalho, se não é para alcançar a felicidade. Assim que o Espiritismo nos vai proponer o conhecimento que liberta. O espiritista não deve adoração a nadie salvo a Deus, nosso Pai. O espiritista assume um compromisso coletivo com os demais espiritistas para realizar um trabalho. E respeita este compromisso, porque é um compromisso de renovação espiritual, que primeiro atua dentro de ele e depois atua na coletividade em onde ele está, pero não por lo que ele disse, sino por lo que ele hace. Porque para o espiritista, o exemplo está por encima de las palavras, que pode incluso comover. Pero de hecho, o que arrastra as pessoas são os exemplos. E como os exemplos todos os podemos oferecer, não é privilégio de nada ou de nadie dar os exemplos, oferecer os exemplos, porque toda a pessoa pode fazer. É importante para o espiritista, dentro dos estudos que vai realizar, saber que é o que ele é. Dentro do trabalho revolucionário de Allan Kardec, rescatando a enseñanza desde o princípio, quando nós hemos dicho que a Moisés apresentou Deus como o Senhor de los ejércitos, depois Jesus lhe apresentou como nosso Padre, viene o Espiritismo e é a primeira pergunta do Livro de los Espíritos. Já não pergunta quem, porque quem é uma personalidade, quem é uma figura hecha a nossa imagem. Pero Allan Kardec pergunta: ¿qué es?
liberando el pensamiento de la humanidad de la visión antropomórfica del Dios, nuestro Creador. Pregunta, ¿qué es? Y ahí los espíritus van a dar la respuesta que nosotros ya tenemos, por lo menos como en parte de la humanidad, condiciones de comprender. Dios es la inteligencia suprema, la causa primera, algunos prefieren primaria, de todas las cosas. Así que esta respuesta nos libera de la idea del Dios de los ejércitos y nos profundiza la concepción del Dios Padre. Es el fonte, el origen de todo lo que existe. Pero vamos a entender que Dios no es creador de nosotros los seres humanos solamente. Dios es creador de todo lo que existe. Y vamos ver dentro de esta respuesta una idea evolutiva que los espíritus van a profundizar dentro de la propia obra de Allan Kardec, muy especialmente dentro del libro de los espíritus, diciendo que nosotros fuimos creados simples e ignorantes. Y nos fue dada la libertad de actuar. Fuimos adquiriendo esta posibilidad de acción a lo largo del tiempo y la responsabilidad que es una consecuencia natural del libre actuar, para que entonces pudiéramos responder a través de nuestra conciencia, por medio de nuestra conciencia, responsablemente por aquello que nosotros hacemos, pero vamos a entender también por aquello que dejamos de hacer cuando es nuestra obligación actuar y nosotros rehusamos actuar. Ahí el espiritista va a comprender que es hijo de Dios, pero que es un espíritu. Y al ser espíritu, él no es aquel ser de carne, que el cuerpo es como si fuera una vestimenta, que algún día va a ser dejada. Por más que reencarne el ser que ocupe muchos cuerpos, llegará un día que no necesitará más reencarnar, porque en esencia somos espíritu, y ahí ya no hay más por qué pensar que Dios es nuestra imagen y semejanza, porque ahí Dios sería también un ser como nosotros, que tendría un cuerpo. Pero Jesús ha enseñado a la mujer samaritana que Dios es espíritu y que nosotros algún día comprenderíamos esto y dejaríamos de tener necesidad de adorarle en los templos o en los cerros, en cualquier parte que fuera, porque nosotros comprenderíamos lo que Jesús ha dicho. Cuando los discípulos, muy preocupados en querer conquistar el reino de Dios, por más que Jesús enseñaba, no comprendía, a punto de llegar la mamá de Juan y de Tiago a pedir para Jesús que cuando llegara el momento de él reinar, que ellos fueran a sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha. Esto despertó los celos de los demás discípulos, porque a final de cuentas, ¿qué privilegio podrían tener ellos si eran todos discípulos? Y empezaron a discutir el tema. Y Jesús les dice así: ¿por qué os preocupáis tanto con eso? El reino de Dios está dentro vuestro, no está afuera. Como espiritistas, nosotros tenemos la necesidad de comprender esto, porque esto es liberador de la esclavitud al campo de la materia, para una visión, aunque viviendo aquí por necesidad todavía, tener esta visión más amplia de la realidad espiritual, para que nosotros podamos comprender efectivamente qué es el espiritismo. Hemos entendido que somos espíritus que estamos caminando para alcanzar el reino de Dios. Y el reino de Dios está dentro nuestro. ¿Qué es el espiritismo entonces? El espiritismo es un camino. ¿Es el único? No, no es. Hay otros caminos, hay otras propuestas. Pero el espiritismo es el camino que más claramente, de manera más objetiva, más racional, nos habla de esta realidad, de lo que somos, por qué estamos aquí, qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro objetivo. Es la filosofía de vida, si queremos llamar así, que más claramente nos indica el camino y que es necesario hacer. Pero trae con esto un gran desafío, porque nosotros los espiritistas ya no podemos acomodarnos más.
Porque nosotros no tenemos una religión tradicional. Hay incluso la discusión de que si es el espiritismo o no una religión. Y es necesario comprender el pensamiento de Allan Kardec al respecto del asunto, porque ha dejado muy claro, si estamos tratando de religión tradicional, con jerarquía sacerdotal, con paramentos, con liturgias, con rituales, el espiritismo no es religión, porque el espiritismo no utiliza nada de esto, pero él nos va a poner en el sentido filosófico de reunir las personas por un ideal, el ideal de la fraternidad, de la hermandad, como hijos de Dios que somos nosotros. Entonces sí, en este sentido filosófico el espiritismo es religión. Pero tenemos que entender esto. Si nos acomodamos en el espiritismo, aunque no pensemos que es una religión, pero nuestro comportamiento en relación al espiritismo es el mismo que hemos tenido en relación a las religiones que hemos tenido en el pasado, entonces nos estamos equivocando otra vez. Porque el espiritismo no nos autoriza esta acomodación. ¿Por qué estamos tratando esto? Porque hay muchos espiritistas que vienen al centro espírita, a veces por 20, 30, 40 años. Y a veces dice así, hace 40 años que yo he entrado para el espiritismo. Y cabe la pregunta, pero el espiritismo entró en qué? ¿En qué percentual el espiritismo está dentro? ¿En qué porcentaje el espiritismo está dentro tuyo? ¿El espiritismo adentró dentro tuyo y ahora ya empezó a salir de ahí? ¿Cómo están las cosas? Porque si nosotros nos acomodamos, vamos a repetir la misma equivocación. Algunos sustituyen la liturgia de la confesión por el atendimiento fraternal en el centro espírita. No es que no se deba de hacer, somos partidarios de que hay que dar atención a la gente, recibirles. Pero la atención fraternal en el espiritismo es justamente un camino para que la persona comprenda la responsabilidad que es de ella, intransferible. Que ella tendrá que asumir, porque nadie podrá asumir por ella, porque nosotros no tenemos representantes entre nosotros y Dios. Nosotros hablamos directamente con el Padre. Aunque tengamos a Jesús, nos dirijamos a Él por respeto y reconozcamos Él como gobernador de nuestro planeta, pero Él no vino para sustituir a Dios, ni para ser nuestro intermediario. Él vino para nos enseñar el camino para llegar al Padre. Esto es lo que vino a enseñarnos. Así que es nuestra obligación caminar para llegar al Padre. Y no querer transferir la responsabilidad que es nuestra. Como espiritistas necesitamos comprender esto. ¿Cuál es nuestro papel ante el espiritismo? Muchas personas pensarán, bueno, nuestro papel sería divulgar el espiritismo. Qué bueno que la gente conociera el espiritismo, la mayor parte posible. Imagínense, ¿cómo el mundo sería diferente si la mayor parte de la humanidad conociera el espiritismo? Y es verdad, sería diferente. Pero ¿hasta qué punto? Depende, porque depende de nosotros. León Denis, que es necesario conocer como espiritista, es fundamental conocer porque es el mayor filósofo que el espiritismo ha tenido hasta ahora. León Denis ha dicho que el espiritismo sería aquello que nosotros los espiritistas hiciéramos de él. Y ahí entramos en un conflicto, ¿no? Pero el espiritismo no es la doctrina de los espíritus. ¿Hasta qué punto nosotros los espiritistas es que vamos a dar la dirección para el espiritismo? Porque hay que comprender que el espiritismo tiene dos vertientes muy claras. Es espiritismo como doctrina filosófica de consecuencias morales, codificada por Allan Kardec y complementada por la revelación que sigue hasta nuestros días. Con mucha atención en esto, porque hay que siempre volver para la base, para comparar lo que estamos recibiendo hoy, si está coherente o no, porque ya empieza a haber muchas cosas que no tienen nada que ver con el espiritismo, eso 150 años después, y debemos estar atentos. Bueno, ahí tenemos entonces el espiritismo codificado, los libros aí que estão de Allan Kardec e vários outros, como de León Denis, que hemos citado, e outros trabalhadores que nos dão o espiritismo. Muito bem, como codificação. Pero o espiritismo também é nossa ação no mundo, como movimento. E isto é o que está em nossa dependência.
Aunque nosotros no podamos de alguna forma alterar el espiritismo como esencia, porque esto es la revelación de la espiritualidad superior, nosotros podemos afectar el espiritismo como movimiento en nuestras acciones en el mundo, como conjunto de personas que formamos los grupos, que formamos el movimiento espírita. En este campo nosotros intervenimos, aun cuando nosotros no queremos. Si estamos actuando en una casa espiritista, ya vamos a tener de alguna manera una influencia en el movimiento. Las casas que se aíslan, por ejemplo, que siguen ciertos líderes carismáticos, que son más bien dueños del centro que propiamente dirigentes, estos normalmente alejan a la gente del movimiento, dificultan la participación. Y es una acción contraria a la propuesta, que es de fraternidad, de convivencia, de aprender juntos, de caminar en búsqueda del mismo ideal. Pero también hay aquellos que, no conociendo el espiritismo, porque hablan bien, porque de alguna manera actúan dentro del grupo, pero no se dedican al estudio, se van haciendo dirigentes. Algún día llegan a la presidencia o a la junta directiva y empiezan a poner ciertas interveniencias de su punto de vista y no de la enseñanza que traen los espíritus superiores. Y empiezan a imponer ciertos cambios en el comportamiento del grupo en que actúan. Y este grupo va a tener este comportamiento extraño, raro, que está fuera de la propuesta de fraternidad, pero que las personas que están adentro del grupo no ven, no consiguen percibir, que están trayendo perjuicio para ellos mismos y para los demás, porque la propuesta es de entendimiento, de búsqueda, de seguir hacia adelante unidos por el mismo ideal. Ahí las personas dicen, pero lo que entienden por el ideal no es lo que yo entiendo por el ideal. Y ahí entra en un terreno de yo creo que, yo pienso que, yo estoy para encontrar no sé qué. ¿Por qué? Porque de hecho no sabe. Porque si se dedicara a estudiar el espiritismo, encontraría la enseñanza que es de la espiritualidad superior codificada por Allan Kardec. Y ahí todos nos encontramos. Porque está muy clara la base puesta. Muy clara. Pero nosotros entonces dejamos de apoyarnos en la base para estar haciendo movimientos personales que influencian de alguna manera algunos grupos, y esto hay en todos los sitios por ahí, infelizmente, y si nosotros no tenemos cuidado, esta influencia puede ser dañina para las propias personas que lo están haciendo y para los que acepten ese tipo de influencia. Por lo tanto, el compromiso es de conocer cuál es nuestro papel en relación al espiritismo. El primer de ellos es conocer el espiritismo. ¿Cómo podemos ser espiritistas sin conocerlo? Pero ¿cómo se conoce el espiritismo? Yendo al centro espírita. Sí, esto puede ser una forma de conocer el espiritismo, pero no es suficiente. Hay que estudiar el espiritismo. Estudiar dentro del centro, formar grupos dentro del centro, buscarse el camino, pero también tener un compromiso personal. No de hacer ejercicio de la mediunidad en casa, como algunos a veces hacen, orientados por espíritus desequilibrados, sino que agarrar la codificación todos los días. Y ahí nosotros acostumbramos a decir por lo menos 15 minutos por día, y nos acordamos de Carmen Cardona, que es de Colombia, y que hace parte de nuestro Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que es un grupo virtual por internet. El día que hablamos esto, ella pidió la palabra, ¿no? Y dijo, no, 15 minutos es poco, hay que ser no, en mínimo de 1 hora por día. Y nosotros entonces hemos comentado, sí, que de hecho es lo mejor hacer. 1 hora de estudio por día de la codificación espírita. Qué magnífico sería si todo espiritista hiciera esto. Pero la gente trabaja, tiene familia, tiene muchas cosas que hacer. Si no tiene 1 hora, 15 minutos por lo menos, media hora, los finales de semana compensa leyendo un poco más. Quítese un poco de tiempo de la tele y va a ver que va a haber tiempo para estudiar el espiritismo con un poco más de profundidad. El espiritista necesita asumir este compromiso con él mismo, de poder leer, comprender, comparar, apuntar, rayar, subrayar y hacer sus estudios en su propio hogar, sin descuidar de ir compartir con los compañeros en la institución espírita aquello que viene aprendiendo, y de también recibir de los demás, porque en el intercambio nosotros aprendemos mucho, y el intercambio es fundamental para todos nosotros.
Allan Kardec ha puesto en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, item 4, se reconoce o se conoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que emprende para dominar o domar sus malas inclinaciones. Vamos a examinar esto. Sabe algunas personas que dicen así: quisiera yo, pero aún no soy espiritista. Ahí lo que nos viene como pregunta es: ¿no estás trabajando toda esa transformación moral? No he dicho esto, no acabaste de decirlo. Porque si me dices que estás en el espiritismo, pero que aún no es espiritista, significa que no estás haciendo la transformación moral, porque esta es la definición de Allan Kardec. No, yo estoy luchando, yo quiero mejorar, entonces eres espiritista. Porque esta es la definición. Si estamos luchando para mejorarnos, somos espiritistas. Y es por esto que Allan Kardec dice que hay mucha gente que sin decir y sin saber es espiritista. Porque todo aquel que trabaja por su transformación moral va al encuentro, y no de encuentro, porque si no choca, va al encuentro de la realidad espiritual, que es lo que enseña el espiritismo. Porque no es patrimonio la realidad espiritual del espiritismo. Este es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué el espiritismo es universal? Porque enseña justamente la ley de Dios para nosotros. Y todos nosotros, siendo espiritistas o no, vamos a llegar a este conocimiento, más temprano o más tarde. Así que el espiritismo nos da esa condición de comprender que si nosotros estamos trabajando en nuestra transformación moral, nosotros somos espiritistas, pero no para ahí. Hay un complemento, y este complemento es donde está el desafío. Porque Allan Kardec ha utilizado palabra dura aquí, porque ha dicho de domar o dominar. No sé si ustedes aquí en España han tenido este tipo de práctica, pero en mi infancia yo he visto en Brasil, yo viví en el campo, cuando se agarraba un caballo que no estaba aún domado, caballo bravio, ¿no? Bravo. El caballo bravo, la gente agarraba un palo, una madera, y ahí iba a intentar montar, y el bicho no deja, ¿no? Porque es bravo. Ahí va el domador y le golpean hasta a veces sacarle sangre. Es horrible, horrible. Aquello era horrible cuando yo veía aquello. Debe de haber otras formas de entrenar el pobre animal sin lastimar de esta forma. Pero era la forma que utilizaban. Domar es ejercer un esfuerzo, no necesita de violencia, no necesita hacer como hacían con los pobres caballos, pero hay que ser firme, exigente, conocer y establecer límites para nosotros mismos, porque si no nosotros no obedecemos, ultrapasamos. Por esto que se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que emplea por domar sus malas inclinaciones. Estas que vienen del pasado, por los hábitos que hemos cultivado a lo largo del tiempo, incluso el de la acomodación a las religiones tradicionales, para no venir al centro espírita una vez a la semana, sentar y escuchar una charla y sentirnos justificados, porque esto no justifica nada. Se dice que las tinieblas, el umbral está lleno de espiritistas hoy, porque el espiritista es el que más conoce, y si no hace, es el más responsable. Así que estamos nosotros convidados a efectivamente trabajar. Allan Kardec ha propuesto 4 categorías de espiritistas: los experimentadores, que creen en las manifestaciones, pero no les dan mucha importancia, a ellos les gusta mucho observar y estar discutiendo si fue real o no la comunicación, y si este fenómeno efectivamente es espíritu o no. Y ahí se queda en el campo de la observación. Normalmente tienen una preferencia por la ciencia. Son normalmente, perdonen la expresión, pseudocientistas, porque no son cientistas de hecho. Las personas para trabajar con la ciencia espírita mínimamente tienen que ser un cientista formado en la facultad para eso. ¿Por qué?
Si no, no hará ciencia. Podrá estar haciendo experimentaciones, pero ¿cuál es el método que está utilizando? ¿En qué se está basando? ¿Cuáles son los conocimientos anteriores que él está chequeando? ¿En qué se está apoyando para hacer la labor? Así que la mayor parte de los centros espíritas no tienen científicos para poder hacer experimentación científica. Y si vamos a trabajar con el fenómeno en el campo de la experimentación científica, las personas tienen que tener especialización en este campo, porque si no tienen, ¿cuál es la autoridad del trabajo que están desarrollando? Bueno, hay los espíritas imperfectos, según Allan Kardec. Ellos ya ven más que los hechos. Ellos comprenden la parte filosófica del espiritismo. ¿De dónde surgió la parte filosófica? De la enseñanza de los espíritus. Pero Allan Kardec ha dicho que de las primeras cosas que aprendió al trabar contacto con la espiritualidad fue que los espíritus eran nada más que nosotros del otro lado. O sea, así como hay personas ignorantes, brutas, personas malas, hay espíritus ignorantes, brutos, malos. Así como hay personas buenas, que se dedican al bien, que construyen cosas positivas, hay espíritus que también hacen eso. Hay necesidad de saber con quién nosotros estamos haciendo el contacto. ¿Qué es lo que establece esta diferencia? Nuestras intenciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de vivir. Es que establece el tipo de compañía que tenemos. Así que si vamos a experimentar y somos personas que no tenemos, no llevamos en consideración el aspecto filosófico, ¿quién nos va a asistir en la experimentación? Porque el objeto que estamos experimentando en la ciencia espírita no es el objeto de la química, de la física, de las otras ciencias materiales. El objeto que estudiamos son seres vivientes. Si ellos no cooperan con nosotros, no hay experimento, no hay experimentación. Así que ellos tienen que concordar, además de esto, tienen que tener condiciones desde el otro lado de auxiliarnos a superar las barreras. Quien conoce la experiencia de William Crookes va a acordarse de que él tuvo que intercambiar con los espíritus a través de Kate King, que era quien se materializaba, para que ellos pudieran atender a sus demandas. Él hizo dos, básicamente, que fueron muy difíciles de ser superadas. La primera, que quería ver el espíritu a luz normal, porque el espíritu se materializaba, pero con una luz muy flaquita. Y él quería ver el espíritu a la luz normal. Kate King le pidió tiempo para esto, porque no podría hacerlo de una vez, de repente. ¿Por qué? Porque el ectoplasma es muy sensible a la luz. En el momento en que la luz se prende, el ectoplasma se recoge, vuelve al medium. No hay como mantener la materialización. Y de este lado de la vida, William Crookes ni siquiera tenía idea de esto. ¿Cómo podría resolver este problema? Los técnicos de la espiritualidad, los científicos del otro lado, tendrían que resolver eso. Y le pidieron tiempo. Y ahí él aguardó, fue haciendo los experimentos hasta el día en que ella le dijo, puede aumentar la luz. Y él pudo, y los demás que estaban presentes, normalmente cerca de 15, 16 personas le acompañaban en los experimentos, pudieron ver el espíritu con la luz más fuerte. Y el otro que pidió él, quería ver al espíritu materializado y la medium al mismo tiempo. Porque la medium se quedaba en una cabina con una especie de cortina cerrada en la oscuridad. Y ahora él quería, además de ver el espíritu a plena luz, aún más quería ver el medio al mismo tiempo. Y el espíritu le pidió tiempo otra vez. Y fue allá del otro lado trabajar para superar las barreras y dificultades para poder entonces presentarse. Finalmente él pudo ver no solo el espíritu y la medium a la vez, como una charlando con la otra. Pero esto demandó esfuerzo. La persona que no comprende esto no puede experimentar. Tiene que ver que hay limitaciones, hay barreras a ser superadas. Vemos entonces que los imperfectos, ellos comprenden la parte filosófica que vindo de la enseñanza de los espíritus superiores, que Allan Kardec supo muy bien identificar, por la característica de la enseñanza, por el contenido, porque chequeó con la razón, porque entonces pudo cosechar las informaciones que son las más adecuadas y que están más conformes con la ley de Dios.
estos admiran la moral, pero no la practican, no cambian. La caridad cristiana para ellos es solamente una bella máxima, para otros aplicar, no para ellos. Ahí él dice que los verdaderos espiritistas o cristianos, que él pone de esta forma, porque él dice que el verdadero espiritista y el verdadero cristiano son la misma cosa, son palabras de Allan Kardec, no son nuestras. Él va a decir que el verdadero espiritista admiran, practican y aceptan las consecuencias de la moral espírita. La vida en la tierra para el verdadero espiritista es pasajera. Aprovechan el tiempo para adelantarse. Se esfuerzan para hacer el bien y vencer las malas inclinaciones. Relaciones son siempre seguras, pues luchan por practicar el bien, por vencer el mal. No quieren practicar el mal. La caridad para ellos es una regla de vida para los verdaderos espiritistas. Y finalmente él pone los espiritistas exaltados. Son aquellos que hablan mucho, se entusiasman, causan más daño al espiritismo de que auxilian la divulgación del espiritismo. Nosotros sabemos de un exaltado, él hacía el siguiente: iba caminando en su trabajo y encontraba a alguien, le preguntaba: ¿cómo estás? Hoy estoy con un poquito de dolor de cabeza. Ven aquí, vamos a resolver esto ahora mismo. Los espíritus van a resolver esto ahora. Mientras vamos hablando, y va a un bebedor, pone agua en un vasito y pone así del lado de afuera de la ventana y dice: mientras hablamos, los espíritus van a fluidificar y vas a ver, vas a tomar el agua y enseguida el dolor de cabeza se te va a pasar. Y ahí preguntamos: ¿si no pasa? Y aunque pase, por amor de Dios, ¿qué prueba esto? Pero son los espiritistas exaltados. Hablan mucho, tienen un exceso de confianza y un fanatismo acentuado, muchas veces. No oscilan mucho. Allan Kardec apresenta outra classificação de los espíritas em El Evangelho segundo o Espiritismo, em el mesmo capítulo 17, já citado agora, item 6. E diz assim: los que solamente se preocupam com el lado brillante de las comunicações, é um tipo de espiritista. São aqueles científicos ou pseudocientíficos. Los que admiram las enseñanzas, pero para ser aplicadas para los demás. São os imperfeitos, em la outra classificação que ha dado. E aí ele disse assim: aqueles que são como a semilla que cai em bom terreno. Ele é espiritista que aproveita a enseñança e la multiplica. E vai ser a multiplicação de que forma? Como na parábola da semilla: 30 por 1, 60 por 1, em alguns casos 100 por 1, porque depende de cada um de nós. E é importante compreender que não nos é exigido mais de lo que podemos dar. Porque há alguns espiritistas ou pessoas que se dizem espiritistas normalmente e que deixam seus trabalhos profissionais para dedicar-se exclusivamente a auxiliar a los demás. Allan Kardec ha deixado muito claro: oferecer gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Trabalhar para sostenernos, ter nosso emprego, nuestra profesión, nuestra empresa, nuestro comercio, lo que sea, para mantenernos a nosotros mismos y a nuestra familia, y donar del tiempo que nos queda. Y ahí Allan Kardec hace referencia a aquellos que se jubilan, que ya no tienen más un compromiso profesional, y ahí dedican tiempo integral al espiritismo si lo desean. O tienen la familia, tienen que dividir con la familia y la actividad espiritista. Normalmente en nuestra vida nosotros tenemos 3 prioridades que podemos establecer como espiritistas. La primera prioridad viene con el trabajo. Por más que digamos que la familia es muy complejo, porque el ideal es que sea la familia. Pero si no tenemos trabajo, ¿cómo sostenemos la familia? Es una complicación. Pero queda la elección de la persona. Puede poner la familia en primer plano, porque de hecho, la familia está en primer lugar. Pero si no dá a importância devida ao trabalho, não tem como sostener a família. Então, queda aí, primeiro lugar, família ou trabalho, ou primeiro lugar, trabalho e segundo, família. E em terceiro plano, então, viene o compromisso com o espiritismo. É para donar o tempo que lhe queda, depois de atender a la família e de atender a seu trabalho. É assim como trabalhamos. Pero como nós nos cansamos muito em trabalho e a família nos absorve,
no nos queda tiempo para el espiritismo en la mayor parte de las veces. Y cuando queda, queda poco. Y si no sabemos el qué hacer, nos reunimos con los demás y no hacemos nada. Y aún les dificultamos hacer, porque vamos con nuestros desequilibrios y les dificultamos el trabajo que tienen que realizar. El espiritista necesita trabajar sus desequilibrios, hacer el esfuerzo de superación, para cuando esté en el trabajo, produzca para los demás. Es una lucha, pero es el camino. Bueno, el estudio para el espiritista, entonces, como hemos destacado, tiene que ser un estudio asiduo, continuado, como nos pone Allan Kardec, ¿no? Y el espiritista va a comprender la relativa importancia de los fenómenos. Y el espiritista también necesita entender que el espiritismo no hace proselitismo. Yo supe en este viaje ahora que en Alemania está prohibido abordar a las personas para convencerlas de cualquier cosa que sea, incluso religión. Entonces los testigos de Jehová ahí pueden presentar una revistita, se quedan ahí parados. Si la persona viene, puede hablar con la persona. Si la persona no viene, no puede hablar. Imagínense qué tranquilidad sería los domingos en nuestra casa, nadie poder tocar nuestro timbre, ¿verdad? Ahora nosotros los espiritistas ya hemos comprendido que no se aborda a la gente para convencerles de nada, porque esto es pérdida de tiempo. Cuando el individuo está maduro, él viene buscar. Ahí sí tenemos que recibir bien. Y ni siempre, infelizmente, lo hacemos en las casas espíritas. Recibir bien la gente que llega, como hermano que es, para que se sienta dentro de la familia. Y dentro de la familia se integre y comprenda que en la familia todos tenemos responsabilidades con el tiempo. Porque si le decimos de salida, no vuelve más. Porque está acostumbrado con las religiones que uno exige más que cumplir con ciertos rituales, o pagar el dízimo, o algo así, y la persona está justificada. No es así el espiritismo, pero no tenemos el derecho de espantar a la gente, ¿no? De hacer con que se vayan por nuestro exagero. En conclusión, no sé cuánto me pasa el administrador. Sí, se nos va dando el tiempo, ¿cierto? 6 minutos. Conclusión, en Reformador de octubre de 1993, nosotros encontramos un mensaje de Viana de Carvalho que nos gusta mucho. Este hombre, mientras encarnado, fue muy inteligente, pero supo utilizar su inteligencia dentro del espiritismo para auxiliar a la gente. Este es un ejemplo de rico que sabe aprovechar la riqueza que tiene. Y después, como espíritu, por Divaldo Franco, escribe el siguiente: la mejor forma de enseñar correctamente el espiritismo es hacerlo de forma digna, viviendo sus postulados morales y permitiendo a los demás comportamiento semejante. Está todo resumido aquí lo que hemos dicho por casi una hora hasta este momento. Voy a repetir. La mejor forma de enseñar correctamente el espiritismo es hacerlo de forma digna, con dignidad, o sea, respetando los postulados, viviendo estos postulados, nos humillando porque no es necesario, pero no siendo orgullosos con los demás, ni egoístas. Viviendo sus postulados morales, o sea, la propuesta moral del espiritismo es para cada uno vivir, no es para recomendar a los demás. Y permitiendo a los demás comportamiento semejante, porque no tenemos nada para imponer a nadie. No tenemos este derecho. La persona tiene que tener la libertad de elegir. El espiritista es espiritista por libre opción. El espiritista, por lo tanto, tiene un compromiso con Cristo. Y Cristo nos dijo: en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor unos a otros. Terminamos aquí y abrimos para el coloquio, ¿puede ser? Sí. Cualquier pregunta que tengáis. O comentarios si queréis hacer. No tenéis ninguna obligación de concordar con lo que he dicho. Si hay alguna discordancia, estén a gusto. Estamos entre hermanos. Salvador, primera discordancia. De acuerdo. Quería preguntarte qué harías tú en una situación que te voy a describir un poco resumidamente. Cuando alguien que viene al centro espírita tiene reconocimiento dentro del centro, alguien que piensa bien, conoce el espiritismo, pero sin embargo
toquetea, me estaba recordando, escuchándote al principio cuando hablaba de eso, toquetea otras historias, ¿no? De otras religiones, otras filosofías, etc. En las actividades del Centro Espírita no expresa esas ideas, esos comentarios, pero aprovecha los pasillos, aprovecha el final de las reuniones para ir picoteando, ¿no? Y a veces llevándose gente que acaba de llegar al Centro Espírita y cambiándoles la forma de pensar dentro del espiritismo. Como no es una actividad dentro del Centro Espírita, se escapa un poco de las manos, ¿no? ¿Qué harías? Mira, es una responsabilidad muy grande la administración del Centro Espírita. Y la Junta Directiva tiene esta responsabilidad de preservar no solo el ambiente, como las personas que vienen hacia adentro. Y nosotros nos baseamos mucho en esto, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, donde Allan Kardec pregunta en los itens 19, 20 y 21 para San Luis, ¿qué hacer en ciertas circunstancias? La persona tiene una cierta imperfección. ¿Es derecho nuestro ver la imperfección del otro? Y la respuesta depende. Si es para ver la imperfección de la persona, para sacar provecho propio y no hacer igual, entonces bien. Si es para hablar de esto para los otros, no. Pero Allan Kardec sí. Pero ¿y si la imperfección que la persona tiene perjudica no solo a ella, como perjudica a otros? ¿Qué debemos de hacer? Está bien dentro de esto. Si la imperfección perjudica solamente a la persona, somos amigos, tenemos alguna relación que podemos hablar con esta persona para auxiliarla, es nuestro deber. No tenemos como auxiliarla y la imperfección solo perjudica a ella, oremos por la persona y sigamos adelante. Pero si la imperfección de ella perjudica al grupo, ahí es deber de quien es responsable por el grupo mirar el derecho y los intereses de la mayor parte. Si está en el pasillo del centro, o si sale aquí adelante y empieza a hacer propaganda de otras cosas, hay que llamar a la persona. Estar al lado observando y llamar en el mismo momento. Llamar y invitar para ir adentro. Sentarse, no solo, de preferencia con otra persona como mínimo, que también sea de la junta directiva, y explicarle, mira, eres muy bienvenido aquí, pero aquí nosotros estudiamos. Si tú vienes aquí a hacer proselitismo para llevar a las personas a otro sitio, te denunciaremos en público, para que la gente sepa, todas las veces que esté, qué es lo que haces aquí. Así que te pedimos que por favor no lo hagas más. Así de claro. La persona viene, insiste, entonces vamos a hacer nuestra oración y tal. Y queríamos informar que el señor fulano que está aquí, él es adepto de otras filosofías que no es espiritismo. Y es del arbitrio de ustedes si siguen lo que él viene aquí a divulgar, porque no es espiritismo. Queríamos que ustedes supieran. Tiene la libertad de aceptar o no. Le hemos pedido que no divulgara aquí adentro ni a la puerta, pero él sigue haciéndolo. Ustedes estén a gusto. Aquí estudiamos el espiritismo. Y deja la libertad para la gente. Pero así de franco y con sinceridad. Si la persona se molesta con esto, fue avisada, fue dicho a ella, se le pidió que no hiciera. Pero sigue insistiendo. Es derecho nuestro defender el lugar en donde estamos y las personas que vienen para dentro del lugar. Puede parecer un poco duro, pero Jesús estaba dentro del templo y nosotros miramos siempre lo que Jesús hacía. Y él no era el sacerdote, él no era el responsable oficial de la cosa, pero era el Hijo de Dios que nos vino a enseñar el camino. Vaya, suelta el ganado que está prendido allá porque era para sacrificio. Él hizo un látigo, no era para golpear las personas, fue simplemente para espantar, ni golpear los animales. Y ahí espanta los animales que salen derrumbando todo en el camino. Y va a decir que yo estaba mercadeando dentro de la casa de Dios, que ahí no era lugar para esto. ¿Quién mercadeaba ahí? Los propios responsables, los sacerdotes, que eran los dueños de sus familias, de las bancas que vendían las cosas. Así que si Jesús lo hizo allá para defender la casa de Dios, tenemos el derecho de hacer para defender el lugar en donde nosotros divulgamos el espiritismo. Que la persona puede ir donde quiera, pero no va a encontrar a esta gente. Entonces viene donde la gente se reúne para, y muchas veces llevados por los espíritus inferiores, para desviar a aquellos que están
intentando encontrar el camino. A veces hubo un esfuerzo de la espiritualidad superior, de nuestro ángel de la guarda, para traer a la persona. Les costó un trabajo de muchos desdoblamientos durante el sueño, para traer a la persona para dentro del centro. Llega aquí, un ciudadano de estos, les lleva, no se sabe para dónde, porque las personas no están firmes, no han conocido, no saben qué es el espiritismo. Así que es nuestra responsabilidad. No sé si atende Salvador, pero yo haría de esta forma, con toda franqueza, como ya hemos hecho. Hemos tenido una persona que salía afuera para fumar, ahí dentro del centro. Salía un poquito afuera y fumaba. Y le hemos dicho, mira, tienes toda la libertad de fumar, pero aquí no podemos dar el ejemplo. Así que no puedes fumar aquí dentro, en las cercanías del centro, porque es el ambiente del propio centro. Ah, pero... ¿y dónde voy a fumar? No sé, aquí no puede. Tienes que fumar en otro sitio. Saia para allá, vá para la calle, para outro sitio, aí nadie vai reclamar de nada, pero aqui dentro não pode. Tudo bem? ¿Otra? Sí. Has hablado antes sobre la gente que lleva mucho tiempo dentro del espiritismo y luego la referencia, pero el espiritismo ha entrado dentro de la persona. Como análisis, ¿nos podrías hablar más sobre el tema para saber si los que están conociendo el espiritismo se entregan realmente y está dentro de ellos, o solamente es una mera rutina más como otra cualquiera? Muy bien. Es muy buena la pregunta, porque es muy común que la persona cuando conozca el espiritismo se entusiasme. Es una verdadera revolución. Es muy rara la persona que al conocer el espiritismo no se quede entusiasmada. A um primeiro momento pode sentir uma dificuldade, porque está acostumado a outras coisas, tem outro tipo de vibração. Quando entra no centro espírita, pode sentir um certo desconforto. Pero vencida esta etapa inicial, que não ocorre com todos, ocorre apenas com algumas pessoas, a pessoa se queda deslumbrada por el espiritismo. Lê algumas coisas que já quer transferir a outros. E começa a ser um certo proselitismo. E se liga, a vezes, a uma tarefa, outra, a vezes não se liga. E queda por aí. Passa o tempo, a pessoa não sigue estudando, passa a ser um frequentador, pero sem profundizar a coisa. E não vai hacia adelante. Bueno, o que ocorre com o espiritista que vai entender a proposta? Ele não vai paralisar o estudo. Não vai quedar nesta transformação, que é mais de fachada, mais de superfície. Vai trabalhar as questões que são mais difíceis adentro. Las vai conhecendo. Como vamos a saber se está ocorrendo com nós outros ou não? Porque é mais saber com nós outros que com os demais, verdade? Vamos percebendo certos cambios adentro nosso. Por exemplo, uma pessoa que é muito explosiva. Em certas circunstâncias, quando não lhe gusta a coisa, ela explota e faz uma cena, não? Uma encenação. Ela vai perceber se está cambiando quando ocorre, pero percebe e se domina. Isto ocorreu com nós outros uma vez em nossa juventude. Hemos planteado isto a um espírito, não? Porque nos venia aquelas ráfias, aquelas coisas assim que... E aí perguntamos o que é ser. E ele nos disse, mira, não há um dicho que diz assim, conta hasta 10. Ele diz, empieza de 10 para revés. E então, intenta controlar. Pero pode ser que não te acuerdes de contar. Em um momento em que ves, já estás em la situação. Então, empieza 10 para todo. Deja que te quede mirando. Mentalmente contas 10, 9, 8. Vá sentindo adentro. Para perceber em que momento vai desaparecer a rabia. Está bem? A veces se conta hasta 10 e tem que empezar outra vez, que a rabia sigue aí. Tá certo? Pero com o tempo, ele dijo, vas a perceber que chegará um momento em que vai vir a coisa e dizer, não, agora não. Deixa-me pensar. E aí nos acordamos de Mandela, não? Ele disse que ele conversava muito com seu papá, em la juventude, não entrando para a madurez. E ele disse que uma vez, hablando com o padre, ele falou alguma coisa e o padre não concordou. Então ele se alterou e falou a coisa com firmeza para convencer a papá.
E o papai le quedou mirando, tranquilo. Quando terminou, dijo, hijo mío, déjame comentar-te uma coisa. Quando quieras convencer a alguém de alguma coisa, não é necessário alterar a voz. Cambie o argumento. Porque nos ponemos nerviosos e repetimos o mesmo argumento, como se a outra pessoa fosse uma tonta, uma burra. E em realidade, nós não estamos conseguindo chegar allá, verdade? Bueno, isto é um exemplo. Como vamos perceber? É que vamos percebendo que estamos caminhando adentro. E se hacemos um estudo personal, vamos ver em onde estamos estacionados, em onde hemos parado. Normalmente, quando não é uma coisa consciente, normalmente é subconsciente. Quando a barreira é muito difícil, paramos por aí e quedamos fazendo as outras coisas. Não? Seguimos com a luta, pero não avançamos mais. Ou seja, o árbol começou a dar frutos, pero sempre quando chega o momento dos frutos, vem tão pouquitos frutos, poderia estar dando mais frutos. E aí vamos a Jesus, se reconhece o árbol por el fruto. Assim vemos dentro do movimento espírita. É um trabalho interior nosso e vemos nos demais. Quem está falando muito e não está haciendo nada é a higuera llena de hojas que vai secar. E cuidado, porque se nós confiamos em este tipo de árvore, morimos de hambre. Porque não vai dar os frutos que necessitamos para alimentar-nos. Assim que é por el fruto que nós vamos saber se a coisa está ocorrendo ou não, está bem? Se não há frutos, normalmente os frutos são discretos, não são visíveis, ou aparecem dentro da labor, mas a pessoa não está preocupada com isso. Vai ser seu trabalho de passe, se está comprometido, vai para a reunião mediúnica, ou se está comprometido, hace a charla, ou hace um comentário no centro, mas se prepara bem, não se acomoda, está sempre buscando mais informação, sigue leyendo. Nós vamos saber se a pessoa estuda ou não, porque nas conversações vamos vendo que vai cambiando os pensamentos e vai avançando. E aí, o que estamos fazendo cada um de nós outros nesse sentido? Isso é o que importa. Está bem? Não sei se respondi. Que has mencionado lo de las conversaciones. Cuando estamos estudiando el Evangelio según el Espiritismo, muchas veces nos desviamos un poquito sin querer y contamos nuestras experiencias personales. ¿Es adecuado eso? Hay que ter muito cuidado. Imaginemos nós estudando o Evangelho e normalmente nos sentamos para estudar várias pessoas em centro espírita ou mesmo em lugar quando nós estudamos com a família. Se estamos em centro e há 15 pessoas e cada uma narra um hecho personal relacionado com a questão que está sendo estudada, vai ser difícil, verdade? Assim que há que ter muito cuidado. Os exemplos personais eles devem de ser citados quando auxiliam no entendimento da proposta. E isto deve de ser breve dentro do tempo destinado ao estudo. Assim que em Evangelho, no estudo do Evangelho, ele pode funcionar incluso como uma espécie de catarsis. A pessoa pode para fora, pero não narrar sua transformação como exemplo para os outros. Isto há que ter muito cuidado. É mais natural que em el estudo a pessoa planteie uma dificuldade. Mira, está dizendo a lecção que há que perdonar, pero eu não logro hacerlo. E aí cito um exemplo. Esta semana eu tive uma altercação com uma pessoa da família e foi muito feia. Eu me sinto mal por isso. O que posso fazer para melhorar isso? O que foi que hablé? No, un ejemplo. Es que estás describiendo sin saber un ejemplo. Aí está. Aí a pessoa busca no grupo um apoio, não? Um suporte. Aí alguém poderá dizer, já passei por isso. É muito difícil, mas a oração auxilia muito. Ou eu escutei de uma pessoa que passou por isto mesmo, e com ele foi isto. Isto se auxilia. Mas se a pessoa tem o hábito de falar de si mesmo, é um problema. Cabe ao dirigente não permitir.
Utilizamos em estudo sistematizado da doutrina espírita, quando nós estamos treinando monitores ou facilitadores do processo de intercâmbio, de estudo, nós les falamos sobre os diferentes tipos de participante. E há um participante que é este tipo, le gusta hablar e le gusta hablar muito de si. Aí ensinamos como interromper. Normalmente é direto mesmo. A fulano, muito bem, já narraste, pero como o tempo é curto e os demais também têm que falar, te pedimos, por favor, vamos escutar agora. Alguém quer comentar alguma outra coisa sobre aquilo que ha sido exposto ou o tópico que estamos estudando? Ah, pero eu não he terminado. Se está bem, em outro momento, ou particularmente, hablas comigo depois. Para o grupo, agora temos que avançar porque temos uma programação. E vamos adelante. Você vai quedar molesto, não vai volver mais? Problema da pessoa. Porque está prejudicando a maioria. Não estou fazendo nenhuma referência personal, por favor. Es que te quería decir una pregunta después. Sí, por favor, puede preguntar. No, ahora no, ya. No, después, bueno, particularmente, esté a gusto. Sí. Referente a los pases, que yo sé que el señor ha escrito un libro, gostaria de saber se há algum tipo de preparação mental que a pessoa tem que fazer antes de dar os passes e como a pessoa pode sentir-se que está lista para dar os passes, porque o hecho de ser uma transmissão de energia, se tu não estás bem contigo, pode acabar passando uma energia que não é saudável para a outra pessoa. Então, queria saber se há alguma forma de detectar isso e algumas regras, orientações para que a pessoa siga tendo os passes e continuando o trabalho. Esta doação de energia exige de nós bastante equilíbrio. Se a pessoa está muito sujeita aos desequilíbrios personais, pode ter dificuldades, porque não é somente transmitir sua energia negativa, desequilibrada, é contaminar a energia da espiritualidade que quer transmitir e auxiliar a outras pessoas, verdade? Às vezes o passista chega para cooperar e não teve bom dia, teve dia muito difícil, se exasperou e perdeu o controle, às vezes em el trabalho, dentro da família, e não conseguiu reharmonizar-se. É melhor este dia receber o passe que donar. Telefoneia antes, avisa ao dirigente para que ele esteja preparado para a situação. Pero se não conseguiu avisar e tal, ele chega e não está bem na vista, em um momento, mira, hoje não poderei, eu não estou muito bem, vou receber o passe. Pero também não se pode acomodar em isto, porque é um trabalhador. A casa conta com seu esforço, com seu trabalho, e a espiritualidade também. Assim que a pessoa que vai trabalhar com o passe assume um compromisso de equilíbrio personal. E este compromisso necessita ser aplicado todos os dias. E algumas pessoas dizem assim, como é o martes que eu dou o passe, este dia me cuido. Pero todos os outros dias da semana, como queda, não? Pode ser que cuidar-se este dia não seja suficiente para ser uma donação mais completa. Porque podemos donar o 10%, o 20%, o 30%. Não? Ou podemos donar mais. Depende de como está a nossa situação. Não somos perfeitos. Temos nossas dificuldades. Pero algumas regras são básicas. Manter o equilíbrio, uma alimentação saudável, não comer demasiado. Não é somente em el dia de dar el passe. Não comer demasiado nunca. Porque isso pesa dentro da economia do indivíduo orgânica. E ele vai estar transmitindo energia psíquica e energia orgânica também. Necessita certo equilíbrio para isso. Assim que depende muito da situação em que a pessoa esteja vivendo. Pero regra básica, manter o equilíbrio em todos os sentidos, de los pensamentos, de los sentimentos e em seu cuidado personal, em la alimentação e em todo aquilo que hace. Você vai colaborar com os passes. É um bom desafio. Recomendamos sempre que, quando tenham a oportunidade, haga um curso de passes, para aprender a dar passes. Porque todos nós temos, às vezes até involuntariamente. E é bom aprender a canalizar estas energias. Porque ele que dá, primeiro recebe. E el passe é uma prova evidente disso. Porque normalmente a pessoa sai da cabine del passe melhor de lo que entrou.
Porque lo que dona no es energía suya solamente, es la energía de la espiritualidad. Y el momento en que va a donar, pasa por él y llega a la persona. Primero pasó por él, primero recibió él. Así que es una cosa magnífica, porque recibimos incluso antes de dar. Pero para que esto ocurra, necesitamos trabajar nuestro equilibrio personal. ¿Está bien? No hablar mal de nadie nunca. El pasista no puede hablar mal de los otros. Sí, no, hay una parte que preguntaba, una persona puede pasar algo negativo a otra dentro del pase, ¿no? Y quisiera un poco más de... Te digo mi opinión, para, vamos, denotar si aparte estamos equivocados o no. Si un pasista no está equilibrado, cabría la posibilidad que digamos, ¿por qué vamos a darnos un pase si corremos el riesgo de que estas personas que no sabemos qué ha hecho durante el día, que quizá no ha estado equilibrada o sí, yo no me voy a arriesgar a recibir algo negativo, me quedo aquí, no recibo el pase y que los espíritus directamente a través de la oración me dejen sus buenas influencias. ¿Será verdad que alguien en la sala de pases puede transmitir algo negativo? Les digo que depende mucho de la institución, del centro en donde estamos, del equipo que está trabajando. Normalmente, y les voy a narrar lo que ocurre, esta persona que no está bien es aislada. Si ella no hizo el esfuerzo necesario, porque a veces tuvo incluso algunas dificultades durante la semana, estaba trabajando, fue muy difícil, muy exigente el trabajo, pero la persona ora, entra en sintonía con la espiritualidad superior, se siente tranquila y bien, y va para el pase y va a hacer una buena labor. Pero la persona no está consciente, es desequilibrada. Por alguna razón no se percibió y esta persona está en la actividad de pase. O después que empezó a trabajar, se desequilibró. Cuando va ahí adentro es aislado. En realidad, él va, impone las manos, hace los movimientos que quiera hacer, pero él mismo no está transmitiendo nada, está bloqueado por la espiritualidad superior que está cosechando de los otros pasistas para donar a la persona en la medida de aquello que ella necesita y merece. No puede haber perjuicio para quien no lo merezca. Nunca ni jamás. La espiritualidad no permite esto. ¿Está bien? Así que nadie debe de temer cuando entre en la cabina de pases, porque no será perjudicado. Y es que a veces se dan circunstancias y es que a mí me gustaría estar con ese. Ah, sí. Y, no adelante elegido. Hay conflictos ahí y no. Los pases los da en realidad la espiritualidad. Y les digo incluso el siguiente, una persona entra en la cabina de pases con miedo. Está con miedo, va a sintonizar con el objeto de su miedo. Mejor es entrar con confianza en la espiritualidad superior porque ellos van a hacer lo que necesitamos. No hay por qué temer nada. Sí. Cuando hablaba de esto yo soy novata en esto, ¿vale? Pero me está pasando un caso con mi hija que sale de la habitación y ve cosas y ya otra vez se ha pasado y ya ayer pues, fue más fuerte porque dice que venía a un hombre y que justo salió de la habitación y se gritó y tuvo que gritar, salir corriendo. Entonces, claro, sé que es un adolescente, ¿vale? Y bueno, tiene 15 años. Entonces, yo le digo, no tienes que tener miedo. Le digo, no tienes que tener miedo, porque peor van a hacer y te van a atacar. Y le digo, venga, vamos al sitio, no, y por la vez pagada que vamos. Claro, y cuando te estoy escuchando ahora, dice, bueno, hacer una oración. ¿Hay alguna oración para eso? Para que eso ya no la moleste más. No digo que no la moleste más, porque por alguna razón la persona empieza a ver. Una de las razones de empezar a ocurrir con nosotros los fenómenos es justamente para llevarnos al conocimiento del espiritismo. O sea, su hija está teniendo una oportunidad, en realidad. El ideal fuera que viniera al centro espírita, que pudiera trabar contato, empezar a leer. Esto es una invitación para que ella conozca sobre su realidad espiritual. Incluso si es efectivamente medium, y esto va a persistir con el tiempo, y si no es tratado se convierte en esquizofrenia, problemas de obsesión y esta cosa toda. Y no hay por qué, si la persona empieza a entender lo que le ocurre,
ele vai ter melhores condições de controlar e não temer, incluso auxiliar, não é, os espíritos necessitados. Em Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos últimos, 27 e 28, habla da oração. E há diferentes tipos de orações propostas por Allan Kardec, não como fórmula, pero para auxiliar a pessoa que não está habituada, hasta que se acostumbre a hacer a oração por ela mesma. Aí você pode recorrer e elegir alguma delas, que seria para estes espíritos que estão desorientados, que estão em plano espiritual, a vezes nem sabem, porque está aí dentro da casa e tal. E a vezes são perseguidores mesmo, espíritos ignorantes que querem prejudicar. Pero há uma coisa que é que compreender: eles não podem fazer nenhum dano para nós. É mais temível uma pessoa encarnada que um espírito, porque a pessoa encarnada nos pode ganhar fisicamente, e os espíritos não podem. Eles não harão, não têm como fazer, porque não é permitido por a lei divina. Senão, estaríamos desencarnando um montão por las calles por aí sem saber por quê. Não ocorre esse tipo de coisas. Os espíritos não podem prejudicar-nos, salvo por el pensamento, salvo por nossos sentimentos, provocando medo, provocando pensamentos desequilibrados. Sim. Não? Então, nada para temer, pero é uma invitação para ele. Ideal fora que ele pudesse compreender o espiritismo, incluso porque ele está sendo invitada a preparar-se para receber seus filhos, que necessitarão conhecer esta realidade espiritual. E quizás o hecho de ela travar contato agora com o espiritismo lhe dê as condições de mais tarde orientar a seus filhos neste sentido. Lo que é uma preparação para, me permite dizer, tutear, para ti, para que quando em el futuro reencarnes, vas a ser la nieta ou a bisnieta de sua hija, possivelmente. Quem conhece o espiritismo quer reencarnar em um lugar espiritista, porque é uma oportunidade ímpar. Empezar desde tempranito a conhecer esta realidade, que é a que vamos de todas maneiras enfrentar em nossa realidade espiritual, em nossa vida de espíritos eternos. Eu diria, habla com ela, ofereça-lhe algo para ler, de preferência que venga ao centro espírita, é uma oportunidade. ¿No? Hombre, la iba a traer hoy, lo que pasa es que vale, espérame, vale, sí que voy a ir, y era la hora y estaba en la ducha, me voy para allá. Ajá. Claro, es que es una edad muy mala, pero una edad que está pasando todo esto, incluso hace 3 meses por ahí sé que hubo alguien en la cama y gritando, y ella se acordó de lo que le dije, y claro, con el conocimiento que recién estoy llevando, dije que somos espíritus y no debemos de tener miedo. Sí. Y en cuanto pensó eso, trató de calmarse y desapareció esa imagen. Entonces, claro, ¿tiene algún libro, algo que me recomienda? El ideal es, hay 2 libros que serían ideales. El Evangelio segundo el Espiritismo nos auxilia a comprender nuestra propia realidad, ¿no? y a conocernos mejor. Pero para conocer esta realidad espiritual, el libro de los espíritus. Pero ¿cómo va a leer si tiene cuántos años? 15. Bueno, a los 9 yo empecé. Así que es posible. ¿No? Mi hermano empezó antes que yo, porque depende de la incentivación. Hay libros de André Luiz, por ejemplo, ¿no? Están traducidos para el español. Como romances, pero tiene un montón de enseñanzas. Vale la pena leer Nuestro Hogar, Los Mensajeros, ¿no? Misioneros de la Luz, y así va. Son libros que puedes encontrar aquí, y hay biblioteca, você compra ou você presta, ¿no? E lleva para que leia, ou que ella venga a ler. Se agarra el gusto por la cosa, puedes tranquilizar-se, porque a própria leitura le aclara todo. E vai ter muito material de discussão em casa, para perguntar, para falar, e te vai dizer, mira o que he descoberto. É toda uma revelação. E não há idade, porque depende da pessoa, do interesse que tenha. Estou seguro que o fenômeno ele ocorre a esta idade, ou antes disto, para chamar a atenção tanto da pessoa como da família para a importância de conhecer esta realidade. Não é para ser espiritista, o espiritismo não se preocupa com proselitismo, é para conhecer o que somos,
y saber de esta realidad, porque la vida va a ser mejor para nosotros. Sí, hombre, yo hablamos mucho de este tema y cuando he visto la película Nuestro Hogar y todo eso, y ella ya empieza, pero claro, tiene un potencial tremendo, muy fuerte, pero después lo utiliza con... Sí. Hay que trabajar un poquito y auxiliar del tipo acompañar. No se tiene interés de venir, hay que aprovechar este interés. Y ahí cuidar del tipo así, si te vas a duchar, el tiempo de entrar en la ducha es ahora. Este tipo de cosas, ¿ves? O entonces no te duches cuando vuelvas. No, nadie te va a oler ahí. Vas a escuchar el espíritu. ¿Ves? Y ahí vamos, ¿no? Y acompanhar isso. Aproveita que há uma brecha, porque às vezes não há umas brechas. Há padres que les gostaria tanto ter este, eu vou. Quantos padres les gostaria de escutar isso de los livros? Porque isto já é um caminho magnífico vencido. Aproveite-lo, porque aí há coisas para extrair, há oportunidades. Sim. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar una persona en una escuela espírita para aprender a hacer el curso de los pases? Mira, es bueno tener un conocimiento básico del espiritismo. Esto independe de tiempo. Hay personas que en un mes leen 3, 4 libros. Otras personas llevan 6 meses leyendo un libro. Depende de cómo está la disposición de la persona. La primera oportunidad que tenga la persona, si está leyendo, por ejemplo, ya conoció el libro de los espíritus, el libro de los medios, está leyendo algo también de André Luiz y tal, ¿no? Ya puede hacer el curso de pases en la primera oportunidad que tenga. O puede incluso hacer antes, pero ahí para aplicar los pases debe de estar con la responsabilidad. ¿Qué es lo que André Luiz comenta? Es lo que hemos puesto al comienzo de nuestro librito. Basta la buena voluntad para empezar. Pero, a partir de la buena voluntad para empezar, si es buena voluntad de verdad, la persona se va a especializar, va a seguir estudiando. El pasista espírita, él no es un pasista común, no es una persona que hace reiki, no es una persona que va a transmitir una cosa que no sabe lo que es, él necesita profundizar. Porque el reiki tiene toda una técnica, la persona también tiene que hacer el curso para hacerlo, si no, no sabe lo que está haciendo. Pero reiki es reiki. Pase espírita es pase espírita. Es que lo digo porque precisamente la gente que toca Reiki son los que quieren aprender esto. Y yo no comento, digo, no lo sé, tendréis que ir a un sitio espírita para que os hagan el curso y aprendáis. Sí. Pero imagino que no podrán, porque aprender esto, irse, como que no. No van a conseguir comprender la propuesta, porque no conocen el espiritismo. A veces la persona que tiene interés, algunos incluso, sin ser de Reiki ni nada, pero quieren ganarse la vida con el magnetismo. Aí vienen para el centro espírita para aprender cómo damos los pases, hacen el curso, pero no consiguen poner en práctica, porque lo primero que van a ver aquí es que hay que hacer gratuitamente. Lo primero que un curso de pase que está bien estructurado va a comentar es esto, que la persona ya va a sentirse mal, ¿no? Si quiere utilizar para ganar dinero. Nadie puede prohibir a una persona de hacer magnetismo y cobrar por esto. Magnetismo es una cosa diferente de los pases, es donación de la propia energía. Pero nosotros los espiritistas comprendemos que no sabemos hasta dónde estamos donando de nosotros y cuándo empiezan a donar los espíritus. Por lo tanto, no trabajamos con esto, no podemos hacer de esto nuestra profesión, porque nos sentimos mal en nuestra conciencia. Estamos orientados para hacer estas cosas gratuitamente y ganarse la vida de otra forma, ¿verdad? Pero si la persona tiene buena intención, quiere mismo, siendo el reiki, conocer cómo se hacen los pases, es bueno entonces que lea el libro de los espíritus, que lea el libro de los medios, que va a tratar de los fluidos. Pero si no quiere, entonces... Va a ser difícil porque cuando lo comento me dicen que estoy en el bajo astral, me dicen. Entonces estoy en brujerías. Entonces ya intento explicar, pero no me entienden, no sé explicarme. Hablando de esto, vamos a tener el viernes, el día del congreso, sí, una charla que va a tratar de espiritismo y brujería. Sí, precisamente. Espiritismo y brujería. Es diferente al chamanismo. Sí, es diferente del chamanismo. Sí. Porque el chamanismo también está conectado
Sí, el chamanismo es una forma de mediunismo volcado para los conocimientos que tenían los primitivos de cada pueblo, no son solamente los indios, ¿no? En Estados Unidos, chamanes eran los indios, pero en Corea, por ejemplo, eran los pueblos primitivos de Corea conocen el chamanismo y utilizaban el contacto con los espíritus, pero normalmente la filosofía de vida de ellos no fue transmitida, no fue registrada, quedaba transmitida de persona para persona y muchas veces la gente no sabe lo que está haciendo. En Estados Unidos hoy hay estudios recuperando la enseñanza antigua de los indios para el ejercicio productivo del chamanismo. Pero yo tengo la teoría. ¿Esos espíritus son superiores o inferiores? Depende del tipo de trabajo que se está haciendo. Vamos a decir un chamán que no tiene mucho conocimiento de la realidad espiritual y trabaja conforme sus posibilidades, pero que tiene buena intención, va a ser asistido por los buenos espíritus. Ahora, si en algún momento desea hacer el mal para otra persona con los recursos que tiene, inmediatamente va a ser asistido por los malos espíritus. Porque todo depende de lo que está dentro nuestro, de cómo sentimos. En el espiritismo nosotros aprendemos a trabajar siempre nuestros sentimientos de bien, incluso por aquellos que no nos quieren bien, porque esto nos favorece el amparo espiritual y nos amplía la autoridad moral, incluso para poner ciertos espíritus ignorantes en su sitio cuando es necesario, para que no nos perjudiquen ni perjudiquen a aquellas personas que no deseamos que perjudiquen. Algunos chamanes tienen una autoridad moral impresionante por el bien que hacen. ¿Bien? Quería preguntarle una cosa porque quería exponerle un poquito la pregunta para que se pregunta, por sí, ejemplo, ¿cierto? Para que se me entienda. Cuando he visitado muchos centros, tanto espíritas como de otras religiones, y uno de los problemas que más he encontrado es que cada creencia o cada fe, cada conocimiento está encerrado en sí mismo y opina que ellos tienen la verdad y los demás ya no están dentro de esa verdad. Lo que quería preguntar respecto a esto, sabiendo perfectamente que dentro del espiritismo, como de cualquier otra religión, cada uno ha de estudiar su doctrina, y dentro de ese estudio es un inconveniente el comentar el paralelismo o a veces las coincidencias de ese conocimiento que se tiene, que también otros lo tienen. Porque lo que observo, que a veces no estar abiertos a que tu verdad también es compartida por otro, aunque a veces empleen diferentes palabras, lo que lleva es a un rechazo del otro. Es decir, nosotros somos espiritistas, los demás no valen porque ya no lo son. El espiritismo no es exclusivista. Él reconoce el derecho de la persona a tener la filosofía de vida que desee, la religión que desee. Allan Kardec incluso ha dicho que si la persona está satisfecha, y él registra esto en varios momentos, con la religión que tiene, el espiritismo no toca en esto y no desea de manera ninguna que la persona abandone su religión. El espiritismo vino para combatir, y él pone la palabra combatir, el materialismo, y vino para aquellas personas que están insatisfechas, que se hacen preguntas y no encuentran las respuestas. El espiritismo vino para esta gente. Cuando no estamos satisfechos, cuando estamos inquietos, cuando queremos más y no encontramos en otro sitio, el espiritismo entonces puede nos auxiliar a encontrar la respuesta. Pero no dice el espiritismo que es el mejor, que el espiritismo es la única, no es esto. Pero el espiritismo se reserva el derecho, como tienen todas las filosofías de vida, de en las instituciones espíritas estudiar el espiritismo. Yo puedo citar aquí en mi charla varios ejemplos de Buda, de Confucio, de Lao Tse. Yo como espiritista tengo que conocer todo esto. Pero yo no estoy aquí para divulgar el budismo, ni para trazar paralelos del budismo con el espiritismo, para enseñar a la gente las excelencias a cada rato de las conversaciones. Esto va a entrar dentro de un estudio, si es apropiado, ¿no? Y si esto va efectivamente dentro del estudio agregar algo positivo. La gran dificultad es que vienen personas para dentro del centro espírita que no conocen el espiritismo todavía. Están con dificultades para comprender la propia vida. Y nosotros les recibimos y les decimos, mira, el espiritismo
Isso aí também está em budismo. Mire, o Buda dijo tal, e Allan Kardec já se quedou. 2 horas, meia hora, 1 hora de conversação sobre o que Buda disse. Se a pessoa quisesse budismo, iba allá em budismo. Allá iba a receber a informação sobre Buda. Aqui vino para compreender o espiritismo. Assim que nós, como espiritistas, temos a obrigação de dar aquilo que a gente vem buscar em el centro espírita, sem ignorar que Buda ensinou muitas coisas buenas, pero hoje a maior parte dos budistas estão encastilhados em uma hierarquia sacerdotal. Nós temos muitos budistas em China, e eu he conversado com gente que é China, e eles me han dicho que esta gente pede dinheiro para Buda, porque eles estão muito voltados para as questões materiais. Já não compreendem mais qual é a filosofia original de Buda. E assim vai sucessivamente. Eu he conhecido em interior de São Paulo uma escola budista que a gente entrava para poder ver que forma iam melhorar de vida em el campo material. Então, há todas estas coisas que confundem. Lo que nós temos claro em el espiritismo é que aún hoje, graças a Deus, nossas ignorâncias e nossas tendências a hierarquizar e esta coisa toda, aún não perjudicou o movimento espírita. Não podemos permitir que isto ocorra, porque senão nós vamos a desviar também. Assim que, de hecho, com toda a sinceridade, eu sou espiritista por convicção. Eu estou aqui no espiritismo porque para mim o espiritismo é o melhor que há. Porque se eu chegar à conclusão de que há uma outra filosofia de vida que é melhor que o espiritismo, por um dever de consciência eu estaria já divulgando aquela filosofia de vida. Mas se eu estou maduro e he compreendido que o espiritismo é a melhor filosofia de vida para mim, é esta que eu vou divulgar. Aunque eu utilize eventualmente em breves momentos referências de outros reveladores de outras religiões. Pero o espiritismo é efetivamente aquilo que é elegido para a minha vida. Estou convencido disso. Pero nadie é obrigado a concordar comigo. Cada um tem o direito de elegir seu caminho. ¿Está bien? Gracias en nombre del centro y no te vayas porque te vamos a pedir que nos hagas la oración de cierre. Vamos buscar unir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, enfim, nuestras vibraciones y elevar essas vibraciones para a sintonia com os benefícios espirituais que dirigem esta casa, que nos acompanham em nossas labores e para o contato mais íntimo com nossos ángeles de la guarda, nossos espíritos protetores, em la búsqueda de que eles nos puedan auxiliar, uma vez que conhecem nossa realidade, sabem de nossas necessidades. Vamos abrir nossos corações, nossas almas para receber o influjo positivo da espiritualidade superior que nos assiste neste momento. E nos dirigimos a Jesus, Divino Maestro, para agradecer esta oportunidade magnífica de estar juntos, de conhecer o Espiritismo, de examinar que é o Espiritismo, qual é sua proposta, que significa ser espiritista, qual é nosso papel, que nossa própria consciência espera de nós, uma vez que a lei de Deus, nosso Padre, está inscrita em nossa própria consciência. Senhor Jesus, agradecemos, enfim, por la bendición de la amistad, de la fraternidad que es posible entre nosotros. Agradecemos também por la bendición de la familia en la cual nosotros estamos inseridos. E oramos en este momento en la esperanza de que também nuestros familiares sejam visitados por estas vibrações que estamos recebendo aqui de paz, de tranquilidade espiritual. Que nossa família cercana ou lejana de nós receba vibrações de muita paz, de muita luz, de tranquilidade espiritual, de perseverança em el caminho del bien, de verdadeira búsqueda de viver la fraternidade. Oramos, Senhor, pedindo tus bendiciones para todas as pessoas de boa vontade
ligados ou não a instituições de benemerência em todo o mundo, porque eles somos solidários por el ideal de renovação espiritual e de la prática del bien. Pero não nos olvidamos, Senhor, de los ignorantes, de los administradores que perjudicam as empresas e a administração pública, juntando para si mesmos e seus grupos aquilo que é de la maioria. Oramos, Senhor, por estes incautos, desequilibrados, desorientados, materialistas em seu comportamento, porque não sabem, Senhor, o que estão provocando para eles mesmos. São infelizes e sentimos por eles piedade. Pedimos, Senhor Jesus, que sejam iluminados, que puedan saber aproveitar a oportunidade que estão recebendo de renunciar a seu orgulho, a seu egoísmo, a seu desejo de posse, para então trabalhar por benefício da humanidade, como han assumido o compromisso com os planos superiores da vida. Oramos, Senhor, por os administradores do movimento espírita, responsabilidade imensa que está posta em nossas capacidades de realização. Oramos por los espiritistas, uma vez que este foi o tema, em la esperança de que nós cumplamos com o papel que nos cabe, produzindo os frutos correspondentes ao conhecimento que nós estamos adquirindo. Vibramos, Senhor, rogando que tus bendições de paz e de luz puedan hacerse presentes em los corações de todas as pessoas, de todos os espíritos que estão ligados a este planeta. Uma quantidade imensa de espíritos encarnados e desencarnados, Senhor, para que nós podamos dar o passo conjunto em el rumbo de la regeneração, que é nossa esperança e é o que nós desejamos e que nos anuncia nos espíritos superiores. Pedimos tu proteção, tu amparo para o congresso que vai ocorrer brevemente. Que todos os que vão assistir puedan ser amparados, assistidos, bem inspirados, especialmente os que têm a responsabilidade de apresentar os temas, os colóquios, e vibramos, Senhor, por aqueles que não podem ir, que lhes gostaria de estar, que puedan acompanhar de suas casas as transmissões e receber os benefícios que normalmente e naturalmente vão ser produzidos por esse evento em terras de Espanha. Graças, Senhor, graças a Deus.